Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Fernando Pellitero nos trae a Daita. Bueno, que habrás dicho, bueno, ¿y este quién es? Bueno, pues es un guitarrista y bueno, la actuación que vamos a ver, pues se titula TGE Última Ensemble y bueno, pues será un solista de guitarra, digo yo, Pues porque bueno, ahora lo veremos. ahora lo veremos, ahora lo veremos. Bueno, dice contexto, ¿vale? Porque me estoy anticipando antes ni siquiera de saber lo que me escribe aquí Fernando. Dice, alguien nuevo en el canal, desde luego. Se trata de Daita Ito, nombre artístico Daita, mítico guitarrista de los años 90, formó parte del grupo Cyan Shade y desde 2002 hace su carrera en solitario. El vídeo es de un concierto del año pasado, junio, con su último proyecto, Data TGE Ultima Ensemble. Dice, creo que reconoceréis a alguno de los músicos que lo acompañan. Bueno, pues perfecto. Ya No tenemos sé, aquí el ya contexto. nos están poniendo, ¿no? Los deberes. Efectivamente, después quedamos fatal cuando no lo reconocemos, Efectivamente. que es lo que nos suele pasar. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Vale, pues aprovecho aquí que ha hecho un baloncito. Es impresionante, es muy curioso. Bueno, por supuesto que reconocemos a Bo, ¿no? De la Cami Band. Sí, Eh, yo me Te sonaba. sonaba un poco, ¿no? Sí, sí, como no, Pasa como que sin maquillaje está un poco más pálido, ¿no? anda que váyatela. Me gusta mucho la forma de tocar que tiene. De hecho, el sonido es como si fuera un híbrido entre Eric Johnson y Satriani.
¿vale? Pero con raíces japonesas, ¿no? Es decir, sí, si Eric Johnson y Satriani se hubieran ido a Japón y hubieran tenido un pupilo, hubiera salido este estilo tocando. Este hombre sí. Así que fantástico. De hecho, es una melodía que casi te animas a cantarla, ¿no? Porque es súper pegadiza. Perfectamente. Yo sé que esto a lo mejor le da coraje a algunos de los oyentes, pero es que esta melodía es perfecta para un opening de un anime o de un ending, de verdad, ¿eh? Es que yo lo firmaría. De hecho, eh, no lo podía evitar porque tú me estabas mostrando antes off the record un dibujo de Dragon Ball y digo, Sí, sí. es que le va perfecto, ¿vale? Pero bueno. Lo que sí, es una técnica súper, súper depurada. Muy bien las articulaciones, domina diferentes tipos de técnicas, los ligados, el tapping. em, Tiene una muy buena destreza y limpieza a la hora de ejecutar. em, Todo lo que es la base rítmica, tanto Bo como el batería, que no sé su nombre, que se están haciendo como a un lado para dejarle todo el protagonismo a la guitarra. em, y bueno, sabemos que destreza precisamente no es de lo que adolece No, y no. supongo que este batería tampoco será manco. Así que, bueno, Bueno, de pues hecho tiene los dos brazos. mira, el, a juego de eso, el otro día me dice mi hermano, dice, mira este vídeo de Def Leppard, fíjate si es antiguo que el batería todavía tiene los dos brazos. Digo, sí, era hijo de... Digo, hay que ver, Poquito, hay que ver, cab- poquito hay que ver. cabronía sí que es. Pero bueno. Bueno, pues muy bien. Mira, creo que además ataca la guitarra de una manera como muy delicada, muy, muy suave, no fuerza nada, todo súper bien articulado. em, Tiene buena pedalera, ¿eh? sí, sí, es considerable. Pero sobre todo, bueno, al final, el sonido son las manos. De verdad que yo Y menudas manos tiene aquí este hombre. he visto guitarristas coger prácticamente en vez de una guitarra es un palo de escoba y hacerlo sonar como si fuera una guitarra carísima. De verdad, las manos. Después los efectos y todo lo demás ayudan, ¿no? Pero que hablando de Satriani, por ahí hay un vídeo de que le prestan una guitarra de estas muy cuneras, muy, muy malas, y empieza a tocar el sufre muy de Alien y eso suena maravillosamente, ¿vale? Así que, y además con un ampli regulero, y sigue sonando súper bien. Bien. Efectivamente, sí, 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 sí. Que por cierto, el otro día vi un vídeo que estaban entrevistando conjuntamente a Satriani y a Steve Vai. Para el que no lo sepa, el primer profesor de guitarra que tuvo Steve Vai fue Satriani, que me parece que Satriani tenía 15 años y Steve Vai tenía 12 o algo así, ¿sabes? Y de hecho que fue con un amigo porque así entre los dos se podían pagar las clases de guitarra, porque así eran, Sí, compartían era gastos. más, claro, claro. Y Steve Vai se presentó con la guitarra en una mano y el juego de cuerdas en otro diciendo, ¿qué hago? Eh, y a partir de Pues, ahí empezó, ¿vale? pues mira, Decía que era muy mira, exigente, que era muy buen alumno, lógicamente, pero que era muy exigente en plan, no sé si los primeros días, apréndete todas las notas del diapasón. Y si no te las aprendes todas, de hecho que hizo un poquito el baquete y al día siguiente, la clase siguiente no se las había aprendido y dice, para tu casa. Hasta que no te lo aprendas, no no vuelvas. Así, y vuelvas. empezó a decirle, aquí hay que currar, hay que trabajar, y bueno, evidentemente el resto es historia, ¿no? Es decir, evidentemente se lo tomó en serio, después ya siguió sus estudios en Berkeley, y etcétera, etcétera. Em, bueno, pues Daita es
Tiene además el semblante de la tranquilidad, de dominar perfectamente su instrumento, de estar visualizando lo que quiere tocar, pero con la confianza de la experiencia, de que la técnica está de su parte. Y me gusta mucho el estilo que tiene. No es de Sí, los. sí, no, no, es No muy me bueno. parece, me parece un guitarra muy bueno, con una propuesta melódica excelente y además no me parece de estos pretenciosos, sino Sí, vacilones. efectivamente, es decir, él pone, digamos, su técnica al servicio de la canción y no el contrario. Venga, pues continuamos. Pues con todas las técnicas que ha empleado y de la forma que la ha empleado, más subrayo lo de que se parece a Satriani. Es que Ha hecho de todo. o lo admira o ha sido su inspiración, mm, pero que hace muchas cosas muy parecidas. El cómo hacer los ligados, la forma de hacer el tapping, a la hora de elegir escalas también. em, que eso no es nada malo, es decir, al contrario, es decir, que tiene buen gusto. Sin embargo, el sonido es más, es como si Eric Johnson hubiese decidido tocar con distorsión, que suele tocar en limpio, pero muy buena combinación. Me gusta mucho, es muy dinámico, muy Sí, sí, divertido. sí. Todo el tiempo está variando el repertorio de técnicas. em, a mí se me pasa la canción enseguida y eso es buena señal. Así que es muy Además, de verdad, claro, en los grupos instrumentales o en los solistas instrumentales de guitarra, tienes que tener una propuesta muy, muy interesante para que a la vez puedas hacer, pues, imaginarte casi la guitarra cantándote, ¿vale? es que es lo que ha estado haciendo, cantando Efectivamente, pero tampoco toda puedes, la canción, sí. tampoco puedes hacerlo exactamente como una voz cantada porque quedaría demasiado simple. Entonces la guitarra necesita meterle adornos y meterle
más sustancia para que quede divertido, ¿vale? O muy interesante. Em, no digo que te vayas al extremo de Franz Zappa, ¿vale? Pero hacerlo interesante, Sí, ¿vale? sí, Y lo he claro. conseguido, me parece un 10 de canción. Así que, fantástico. Muchísimas gracias, Fernando Pellitero, por traernos este temazo de Daita. Ya me lo apunto yo como guitarrista a tener en cuenta, que no lo conocía, pero bueno, Otro más. otro más, otro más. Así que me parece fantástico. Bueno, pues amigos, parece una pasada de canción. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones, de forma de apoyarnos, haceros miembro del canal o Patreon. Los enlaces los tenéis abajo en la información de la canción, ¿vale? De esta reacción, por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.